Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir aportando la didáctica de la matemática en la Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia, donde trabajo hasta ahora, en el que quiero mostrar como una propuesta de actualización del currículo del general para ingeniería agropecuaria y administración de empresas, en el que las clases pues sean los mismos contenidos que la universidad da, en este caso tomados del libro de Álgebra Lineal de Clara Elena Mejía Laverde. Acá este texto que quiero presentarles, este texto de Clara Elena Mejía Laverde, que divide el curso de álgebra lineal en 22 módulos. Se llama álgebra lineal con el uso de MATLAB. Bueno, este es el de Omar Saldarriaga. El que les quiero proponer es el de Clara Elena Mejía Laverde, que se llama... quiero abrirlo aquí y abrirlo también a través de Google Chrome, y se llama el Lineal Elemental y Aplicaciones de Clara Elena Mejía Laverde, en el que ella presenta un diseño para enseñanza, para educación a distancia, en la que divide este curso en 22 módulos, con 5 capítulos, en el que en el primer capítulo ella propone enseñar el tema de espacios vectoriales, en el segundo el tema de ortogonalidad, en el tercero el tema de transformaciones lineales, y en el cuarto el de valores característicos, vectores característicos, diagonalización y formas canónicas, y en el quinto la diagonalización ortogonal, las formas cuadráticas y la aproximación de valores y vectores característicos. Con eso ya ella lo propone de una manera muy bacana, muy bien estructurada, pero entonces ya este es un libro pues editado en lo que queremos como actualizar el currículo. Fue editado, acá les voy a mostrar, por la Universidad de Antioquia. Aquí vamos a verlo. Este fue editado, la autora es Clara Elena Mejía Laverde, ingeniera industrial de 1977 de la Universidad Nacional y magíster en 1996 en educación, pensamiento lógico matemático de la Universidad de Antioquia, y actualmente, bueno, hasta el momento que la habían impreso, era profesora titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, y el libro la primera edición fue hecha en 2006, pero entonces ya queremos a 2025, utilizando inteligencia artificial, en este caso Géminis, y ChatGPT y DeepSeek, pues queremos actualizarlo para que esta ingeniería agropecuaria sea más adaptable a ingeniería agropecuaria de administración de empresas en nuestra universidad. Entonces, para este sexto módulo de este curso, que es sobre espacios vectoriales asociados a una matriz, como son el espacio nulo, el espacio columna y el espacio fila, en el contexto de ingeniería agropecuaria, como les decía, y de administración de empresas, queremos entonces hacerlo emulando esa estructura de clase de Clara Elena Mejía Laverde y utilizando el lenguaje Python y LaTeX y las redes sociales GitHub y YouTube como una especie de perspectiva de conexionismo con orientación a la ciencia de datos con técnicas de Machine Learning y Deep Learning, utilizando el lenguaje Python. Entonces, la estructura que proponemos inicialmente, que emula la de Clara Elena, es que las clases se diseñan con un título, con una imagen introductoria generada con Plotly interactivo o Matplotlib o Seaborn. Entonces aquí, en este caso los pido con Plotly, pero también puede ser con Matplotlib y Seaborn, pero me gusta más con Plotly para la interactividad. Y la descripción del contenido, vamos a describir, aquí lo vamos a poner es como describe el contenido de este módulo, el contenido de este módulo, Esta es como una redacción hecha para la inteligencia artificial, y luego los objetivos de aprendizaje del módulo, para luego presentar las preguntas orientadoras, y luego la introducción a cada módulo,
para luego presentar dos situaciones problemáticas asociadas a la ciencia de datos agropecuarios o de administración de empresas y al tema del módulo en particular. En este caso, el tema del módulo en particular, que es el módulo, el módulo 6, que le ponemos administración de empresas, que en este caso trata el tema, como les decía, de subespacios asociados a una matriz, de que le ponemos 2 puntos. Y luego de presentar esas dos situaciones de aplicación, generar de manera artificial los datos asociados a esa situación problemática para, con estos conceptos, hacer precisamente, pues resolver o mostrar la aplicación de estos conceptos de álgebra lineal al manejo del dataset propio de la situación problemática. Y luego dar las definiciones asociadas al módulo respectivo, para este caso el módulo 6, que debe ser sobre las definiciones en el lenguaje LaTeX asociados al tema de subespacios asociados a una matriz. Y ya los ejemplos, genera entonces ejemplos de aplicación de esos conceptos de este módulo a las dos situaciones anteriores de datos y a las dos situaciones problemáticas asociadas a datos, y los teoremas, genere también los teoremas de álgebra lineal que facilitan el uso de los temas del módulo para la solución de la situación problemática, y ya los ejemplos de aplicación de estos teoremas. Entonces genere ejemplos de aplicación de estos teoremas para los datasets de las situaciones problemáticas del módulo, y deme unos ejercicios para los estudiantes, genere ejercicios sugeridos con datasets artificiales nuevos y ya los referentes didácticos y de álgebra lineal que sustenten y apoyen esta propuesta de enseñanza con orientación de un álgebra lineal con orientación hacia la ciencia de datos con Python. Entonces, para dar inicio a este diseño curricular inspirado en la pedagogía de la profesora Clara Elena Mejía Laverde, el título debe ser integrador, técnico y con una clara orientación hacia la aplicabilidad profesional. Bueno, entonces aquí el módulo 6 lo titulamos Geometría de los datos. Eso tiene que ver, pues, que efectivamente en los datos en los que, desde que introduzcamos para el análisis de ellos la geometría, eso va a facilitar el análisis de los datos. Entonces, el tema es subespacios fundamentales de una matriz aplicados a la optimización de agronegocios y analítica agropecuaria. Un enfoque desde la ciencia de datos, el Machine Learning y el Deep Learning. Las herramientas son Python, específicamente las librerías NumPy, SciPy y Pandas. En realidad también otras son las de visualización, que son Plotly, que le voy a poner, esto va a ser Plotly. Bueno, pues también Matplotlib, Matplotlib. También utilizamos Seaborn, pero bueno, vamos a verlos hasta ahí. Y también las otras son las matemáticas, el álgebra lineal formal, el lenguaje LaTeX, y el otro es el ecosistema, que es uno de ellos es el control de versiones en GitHub y los videotutoriales en YouTube. Bueno, entonces ya aquí después vamos a la breve descripción del diseño visual. El punto 2, la imagen de Plotly que vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver una descripción de él, y es que para este título la imagen introductoria generada por Plotly que vamos a ver consistiría en una visualización 3D de vectores columna, espacios columna, representando variables del suelo como nitrógeno, fósforo y potasio, variables del suelo, junto con la proyección del espacio nulo, que representaría las combinaciones de insumos, de esos insumos de nitrógeno, fósforo y potasio, que no generan cambios en el rendimiento del cultivo, que no aportan nada al rendimiento del cultivo. Es decir, son redundancia de datos. Entonces, ¿por qué este título? Entonces, la conexión teórica es que menciona explícitamente los subespacios fundamentales, el nulo, el columna y el fila. Y el contexto profesional es que se ancla con la ingeniería agropecuaria y la administración, sectores donde la reducción de dimensionalidad basada en estos subespacios
es clave para el ahorro de costos. Entonces es porque el contexto profesional es que lo que vemos se ancla con ingeniería agropecuaria y administración de empresas en sectores donde la reducción de dimensionalidad basada en esos subespacios es clave para el ahorro de costos. Entonces vemos es reducción de dimensionalidad basada en estos subespacios asociados a una matriz. Que le damos más tamañito para poderlo leer mejor. Y aquí vemos que esa reducción de dimensionalidad también es clave para el ahorro de costos. Bueno, y acá también es un diseño de vanguardia tecnológica porque integra el Machine Learning, donde el espacio nulo es vital para entender la multicolinealidad y el espacio columna es la base de algoritmos como PCA, o sea, de análisis de componentes principales. Entonces, el espacio nulo tiene que ver con multicolinealidad y el espacio columna tiene que ver con PCA o análisis de componentes principales. Ese diseño no solo genera la imagen, sino que sigue la filosofía de enseñanza propuesta. Es decir, incluye el código completo, comentado y una explicación de por qué esta visualización es fundamental para entender los subespacios asociados a una matriz en el contexto de la ciencia de datos agropecuarios. Entonces, este módulo 6, veamos entonces esta imagen introductoria. Para ilustrar los conceptos de este módulo, generamos una visualización interactiva 3D que representa una matriz de datos agropecuarios. Entonces, la descripción de la visualización es que imagine que cada fila de una matriz representa un lote de tierra y las columnas son mediciones de nitrógeno, fósforo y potasio. Los puntos rojos son los datos originales que muestran cómo se distribuyen los lotes en el espacio de nutrientes. Cómo se distribuyen los lotes en el espacio de nutrientes. Y los vectores azules, los vectores columna, son las columnas de una matriz A que definen la dirección de los datos. Entonces las columnas definen la dirección de los datos. Y el plano verde, el espacio columna, column space, es el subespacio generado por todas las combinaciones lineales de los vectores azules, de los vectores columna. Representa la variabilidad real consultada, capturada por nuestros datos, la variabilidad, y en Machine Learning este es el plano sobre el cual proyectamos los datos para reducir dimensiones. La línea amarilla es el espacio nulo o null space asociada a la matriz de datos, que es un subespacio ortogonal al plano que contiene o trata de contener o que contiene aproximadamente a los datos, y representa las combinaciones NPK que no aportan nueva información sobre el rendimiento a menudo debido a la redundancia de datos o multicolinealidad. Eso es por multicolinealidad de los datos que se dan esas redundancias. Del código Python importamos Plotly, NumPy y Pandas. Luego se generan con una semilla aleatoria unas muestras, en este caso 50, y se genera una base con la distribución uniforme de random que tiene un número de muestras de 50 y que genera que genera, ese es 1050, creo que este es 1050 para la función uniform, así, valores entre 10 y 50. Entonces esto genera valores, valores entre 10 y 50 para la base de NIP, de nitrógeno y potasio, asegurando que estén, en este caso, aquí vamos a ponerle, asegurando que estén correlacionadas. Entonces así, entonces genera una base, luego generamos NP muy correlacionadas y K, entonces generamos a NP muy correlacionados y K por aparte. Entonces aquí el nitrógeno va a ser la base, genera la base más una distribución, un ruido aleatorio normal con media 0 y desviación estándar 2 y un tamaño de n samples de 50 que hemos definido acá.
Entonces eso va a ser el nitrógeno, y el fósforo va a depender del nitrógeno, que va a ser la base más 0.8 veces, la base por 0.8 más un radio aleatorio de media 0 y desviación estándar 3. Entonces este media es el log, el parámetro log de la función normal, y este es el parámetro scale, que habla de la variabilidad de los datos de la función normal. Y este tercer parámetro es el parámetro, creo que es size o tamaño de la muestra. Creo que es size, creo que ahí sí funciona así. Entonces los parámetros de la función normal del módulo random son log, scale y size. Entonces así el fósforo quedó en la base por 0.8 y el nitrógeno es la base, toma los datos de la base. Entonces así ellos dependen de la base, y el potasio distribuye uniforme entre 0 y 25, pero no tiene que ver nada con la base. Así van a quedar correlacionados es el nitrógeno y el fósforo, pero el potasio no. Y ahora creamos la matriz, entonces con B-stacks para concatenar al nitrógeno, el fósforo y el potasio, uno debajo del otro, y luego transponemos para que queden uno al lado del otro. Así ya tenemos la matriz de datos que son arreglos de NumPy. Pero entonces con DataFrame los volvemos a los arreglos de NumPy, les damos nombre a las columnas, lo veremos el DataFrame DF. Aquí lo podemos ver, ese DataFrame DF de datos que acabamos de construir. Acá, vamos a verlo acá. Es acá nos queda siempre se demora un ratico mientras se inicializa, y mire ya los datos. Entonces tienen instancias de 0, 1 para los lotes, 0, 1, 2, 3, y nombres de las columnas nitrógeno, fósforo y potasio con símbolos N, P y K. Nitrógeno, fósforo para P y potasio para K. 50 muestras, vean acá, 50 indexadas desde el 0 hasta el 49. Ahora los cálculos de subespacios, entonces los vectores columna, entonces columna B1 lo toma con df.ilog y toma a la columna de índice 0, calcula el promedio y multiplica por np.array 1, 0, 0, aproximación visual. Esta parte, este call para multiplicar por 1, 0, 0, el promedio, esta parte de multiplicación si no la había visto, y el call B2 de f.ilog, la segunda, punto .mins para hallar el promedio por np.array. Creo que lo que va a hacer es que él toma todas las filas, segunda columna, y lo multiplica por este vector de 0, 1, 0. Y eso vamos a preguntarle a la inteligencia artificial por qué para seleccionar las columnas de la matriz de datos multiplica por estos array. Entonces démosle acá por qué lo hace. ¿Qué hace eso? Entonces dime por qué en el siguiente código para seleccionar las columnas del DataFrame DF multiplican por el array de 3 componentes, donde el 1 se va moviendo. El 1 de esas 3 componentes, porque van a ser componentes ceros y unos, donde el 1 ambas aparece una vez, el resto 0, pero se va moviendo de la primera componente a la tercera. Entonces aquí le vamos a preguntar por qué, que nunca lo había visto, y eso nos va ayudando a la inteligencia a seguir creciendo en ese saber por qué. Las columnas de DF, C, que le ponemos C, multiplican por el array.
Entonces aquí le vamos a poner el código para que nos diga por qué. Y miremos a ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué pone el punto mins? Esta es una excelente pregunta técnica que toca la figura de visualización geométrica. En el código que diseñamos no estamos haciendo una operación estadística común, sino una proyección espacial para que Plotly pueda dibujar los ejes en un entorno 3D. Entonces aquí nos explica la razón lógica y matemática detrás de esta multiplicación. El objetivo de convertir un escalar a un vector 3D entonces cuando haces df.ilog 0.mis obtienes un único número. Obtienes un único número porque haya el promedio de toda la columna. Por ejemplo, 25.4, un promedio de nitrógeno. Y si le pides a Plotly que grafique el punto 25.4, la computadora no sabe dónde ponerlo en el espacio de 3 dimensiones, aquí de Z. Al multiplicar por los arreglos unitarios, estamos creando vectores posición, más para poder que se vuelva vector. Entonces así coge un número y lo vuelve vector, al multiplicarlo por un array. Entonces, para la columna 1, el eje X, 25.4 por np.array de 1,00 resulta en un vector 25.4,00. Esto le dice al programa, dibuja una flecha que salga del origen y llegue hasta 25.4 en el eje X sin moverse en Y ni en Z. Y así para la columna 2 y para la columna 3. Entonces la representación de la base canónica en el álgebra lineal, estos arreglos 1,00, 0,10 y 0,01 se conocen como los vectores de la base canónica y JK. En el contexto de la clase para bajo Cauca, esto es vital porque visualmente permite que el estudiante vea los ejes de las variables nitrógeno, fósforo y potasio como flechas que definen el espacio. Geométricamente estamos demostrando que cualquier punto en nuestro dataset es una combinación lineal de estos 3 vectores. La utilidad de visualización en Plotly es que Plotly requiere coordenadas X y Z para trazar líneas. Si no hiciéramos esa multiplicación, no podríamos dibujar los vectores azules que representan las variables. Al hacerlo, transformamos la magnitud del promedio de una dirección en un espacio tridimensional. El resumen matemático es que lo que estamos haciendo es la operación BI igual a X barra punto E, y donde X barra es el promedio de la variable y E es el vector unitario del eje correspondiente y BI es el vector visual que aparece en la gráfica 3D. El dato curioso para la clase es que si la matriz tuviera una nulidad de 0, es decir, nada más el vector nulo fuera el 0, el espacio nulo fuera el 0, esos 3 vectores serían totalmente independientes y abrirían un espacio de volumen máximo. Si hay redundancia, como en el dataset que creamos, notarás que los datos se aplastan hacia un plano, alejándose de alguno de estos ejes. Entonces ahora sí, volvamos acá a VS Code, ya tendremos esta parte del código. Y aquí ya, mire que con A igual a df.values volvemos la matriz del data frame que estaba de datos, lo volvemos un arreglo en NumPy y luego le aplicamos descomposición SVD o descomposición en valores singulares. En valores singulares SVD para que me quede una matriz U, una BS y una BT. Y para el BT vamos a tomar hasta la tercera fila todas las columnas y tomamos vamos a tomar las componentes principales, el plano, y el espacio nulo va a ser dbt tomar de la tercera fila todas las columnas. Eso nos va a definir el espacio nulo, dice, porque el espacio nulo donde la información se pierde o es redundante es el último vector de B, asociado al valor singular más pequeño, es porque entonces BT es un conjunto de 3 vectores. Veámoslo aquí, sí. Es que cuando se hace esta descomposición en valores singulares, veamos que BT es una matriz de 3 vectores. Entonces veamos a BT. Entonces vemos que nos lo muestre y vemos que tiene 3 vectores. Entonces cuando pedimos miremos qué es lo que pasa cuando pedimos este.
pues aquí en toma. Entonces aquí vamos a ponerle coma, enter. Entonces mire que el toma, en este caso, esta es la matriz BT, y aquí estamos tomando la tercera fila, la indexada con el 2, bueno, hasta la tercera fila, entonces va a decir que hasta la tercera fila todas las columnas. Entonces va a hacer hasta la tercera fila todas las columnas, y después transpone. Bueno, pues hasta la tercera fila todas las columnas, creo que es todo. Bueno, hasta la tercera fila nos quitó una fila. El último no quedó ahí. Quedaron los dos primeros. Y luego transpone punto T. Y al transponer, entonces ya le quedan vectores tridimensionales. Y él nos dice que tomamos los componentes principales del plano. Pero, o sea que me quedan dos vectores que definen las dos componentes principales del plano que vamos a trazar. Y luego el espacio nulo, que va a ser efectivamente el definido por BT 2,2 puntos, es decir, el tercer vector. Entonces aquí ese espacio nulo, vamos a ponerle aquí null space back, pues él nos lo muestra, mire que nos muestra el tercer vector, que va a ser la dirección del espacio nulo, y que él define la dirección del espacio nulo. Y aquí ya crea la figura fig.go con igual a go.figure, y ahora con el método trace dibuja un skater en 3D con los datos de nitrógeno, fósforo y potasio para X, Y, Z respectivamente, con markers, el modo markers, y aquí nos da para las marcas el tamaño, el color y la opacidad para que sean de rojo, y aquí el nombre. Aquí entonces ya con eso traza, y aquí ya en esta parte traza, y aquí ya genera un arreglo de ceros. Aquí genera a querer un array con las columnas col B1, col B2, col B3 escalados para visibilidad, y aquí con el ciclo para nos grafica ya este skater, aquí con surface para trazar el plano. Es un código ya bastante largo, pero hasta aquí ya tenemos una visión de todo, y miren ya cómo nos queda. Ya nos ilustrará mucho sobre cómo se generan esos datos y cómo se generan de tal manera que sean dependientes según lo que quiera mostrar. Entonces mire que al generar los dependientes, mire que todos sí se van a mover, esos datos rojos sí se están moviendo alrededor de un plano. Ya lo que no están exactamente por en el plano es ya por el ruido aleatorio que le introducimos. Y las direcciones de los ejes, las azules, entonces ahí vemos las direcciones de los ejes, del eje del nitrógeno, el eje del fósforo y el eje del potasio K. Y ya el espacio nulo, que es el naranja, que es la línea punteada naranja. Entonces ahí tenemos el espacio nulo. El espacio columna es el plano, y el espacio fila, pues bueno, no está representado aquí. El espacio generado por las filas no generó nada más eso. Y ya la interpretación es que al ejecutar este código el estudiante obtiene una gráfica con la que puede interactuar, porque mire que la podemos rotar y hacer. También podemos hacer zoom sobre ella. Miren que aquí le hacemos zoom girando el mouse. Es un zoom pero más o menos lentico, pero nos permite visualizar mejor las cosas. Y esa experiencia visual es el núcleo didáctico de nuestro tema. Y la matriz como un espacio, entonces vemos que los estudiantes ven que una matriz no es solo una tabla numérica, sino una colección de vectores que definen unas formas geométricas. Entonces esos vectores, columna, y los vectores fila definieron los puntos, los datos. Los vectores fila definieron los puntos. Y
las columnas definieron el plano y también el espacio nulo definieron esta recta naranja. Entonces los datos definen objetos geométricos. Y la comprensión de la redundancia, al ver que los datos, puntos rojos, están casi todos sobre el plano verde, entienden que aunque medimos 3 variables NPK, la información real está comprimida en solo 2 dimensiones debido a la correlación entre el nitrógeno y el potasio con el que se diseñaron los datos. Entonces el espesor del plano representa el ruido aleatorio. Y el espacio nulo en la práctica, en la línea amarilla, espacio nulo, muestra la dirección ortogonal al plano. Si intentamos movernos en esta dirección, no estamos agregando información nueva a nuestro modelo de Deep Learning. Solo estamos agregando combinaciones redundantes de N y P que hacen al modelo inestable de nitrógeno y potasio. Esta imagen prepara el terreno para las definiciones formales en LaTeX que vendrán en el punto 9. A mí me llama la atención esta parte de que si nos vamos en esa dirección, no agregamos información a nuestro modelo de Deep Learning, solo estamos agregando combinaciones redundantes en las 2 dimensiones que hacen al modelo inestable. Entonces, las combinaciones redundantes no deben de estar, deben de quitarse, porque hacen el modelo inestable. Y siguiendo la estructura pedagógica de la profesora Clarelena Mejía, el contenido no debe ser solo una lista de temas, sino una hoja de ruta que conecte la abstracción del álgebra lineal con el pragmatismo del Machine Learning y la ingeniería agropecuaria. Entonces el contenido va a ser que en este módulo se despliega a través de la integración entre la teoría de espacios vectoriales y la implementación computacional para la toma de decisiones en agronegocios. El contenido se divide en 4 ejes temáticos fundamentales. Los 4 subespacios fundamentales de una matriz A de M por N, de componentes reales. O sea, R super M por N o R sub M por N para otros autores. Y el espacio columna CDA se define como la definición y la relación con el rango de la matriz. Vamos a ver eso, de cómo el espacio columna tiene que ver con el rango de la matriz, y la interpretación como espacio de variables, espacio columna como el espacio de las variables. Entonces, entenderemos entonces el espacio columna como el espacio de las variables en este caso para el ejemplo nitrógeno, potasio y fósforo en un dataset de suelos o finanzas. Y el espacio nulo son las soluciones del sistema homogéneo a x igual 0, y hablaremos sobre qué significa que una combinación de insumos agrícolas no produzca cambios en el resultado. Hay combinaciones de los insumos, del nitrógeno, el potasio y el fósforo, que no produce cambios en el resultado, en lo que queremos predecir. Y el espacio fila, CDAT, el espacio fila, es decir, el columna de la traspuesta de la matriz, tiene la importancia de las observaciones, habla sobre la importancia de las observaciones o muestras y la redundancia entre registros. Entonces, lotes son transacciones. Entonces, y también veremos sobre el espacio nulo izquierdo o el nulo de A traspuesta. Ya no el nulo de A, sino el nulo de A traspuesta, que es la introducción a la ortogonalidad y su rol en el ajuste de modelos de regresión. También veremos la conexión con la ciencia de datos o data science en el concepto de multicolinealidad y el espacio nulo. Cómo identificar variables redundantes, ejemplo, la correlación extrema entre humedad y precipitación. Entonces el espacio nulo nos va a permitir identificar esas variables redundantes, es decir, muy correlacionadas, como la humedad y la precipitación, que afectan la estabilidad de los modelos. La reducción de dimensionalidad, veremos el espacio columna como base para un análisis de componentes principales o PCA, que ese análisis de componentes principales busca es reducir el número de columnas para quedarnos con las más importantes. Y los sistemas de ecuaciones en administración, análisis de consistencia en modelos de optimización de recursos y cadenas de suministro. Entonces veremos ese análisis de consistencia en los modelos de optimización de recursos y cadenas de suministro. Entonces todo lo que tiene que ver. Y luego las herramientas computacionales y de colaboración
Entonces veremos como en computación algebraica en Python, veremos el uso de numpy.lineal, que es el módulo de álgebra lineal asociado a NumPy, para calcular bases, rangos y nulidades. Y la visualización multidimensional, que veremos entonces la representación de subespacios mediante Plotly para la interpretación de datos complejos. Y también veremos el flujo de trabajo profesional, documentación de procesos matemáticos en GitHub y comunicación de hallazgos mediante narrativa técnica o storytelling con datos, la comunicación de hallazgos. Entonces veremos cómo se hace eso para actualizar a toda hora a GitHub, a esta red social, con este diseño de clase. Entonces, ahora también veremos aplicaciones al Deep Learning con transformación en el área de transformación lineales en redes neuronales. Las capas densas los veremos como operadores de subespacios y la compresión de modelos. Entonces veremos el uso del rango de una matriz para simplificar pesos en arquitecturas de aprendizaje profundo. Low Rank Approximation, rango bajo, aproximación de rango bajo. Entonces, que se utilizará entonces el uso del rango de una matriz para simplificar los pesos en arquitecturas de aprendizaje profundo. Ya el mapa mental del módulo, la representación conceptual. Entonces, hay una entrada, un proceso y una salida. La entrada es de datos crudos de sensores en campo o registros contables. Y los procesos son la descomposición de la matriz de datos en sus subespacios fundamentales. Y la salida es un modelo optimizado, libre de redundancias y con variables de alto impacto para la rentabilidad industrial. Eso dejaremos entonces un modelo optimizado, y optimizado será el que queda libre de redundancias y con variables de alto impacto para la rentabilidad agroindustrial. Entonces, la guía de navegación es que este contenido está diseñado para ser abordado de forma cíclica. Partimos de un problema real en el campo, aplicamos el rigor matemático de los subespacios y regresamos con una solución programada en Python. Entonces, siguiendo la metodología de la profesora Clara Mejía Laverde, los objetivos y las preguntas orientadoras no solo buscan la memorización, sino la transformación del dato en decisión estratégica. Los objetivos de aprendizaje van a ser que al finalizar este módulo, el estudiante estará en capacidad de identificar y calcular las bases y la dimensión del espacio nulo, el espacio columna y el espacio fila de una matriz de datos reales utilizando Python. Y interpretará la redundancia, explicar el concepto de espacio nulo en términos de variables redundantes dentro de un modelo de administración de empresas o ingeniería agropecuaria. Y visualizar los datos multidimensionales, construir representaciones gráficas de subespacios vectoriales para comunicar la estructura de la información a grupos de interés o stakeholders. Entonces, visualizar esos datos multidimensionales para construir representaciones gráficas de subespacios vectoriales para comunicar la estructura de la información, comunicar la estructura de la información a grupos de interés o stakeholders. Y también optimizará modelos, aplicar los teoremas de subespacios fundamentales para realizar limpieza de datos, data cleaning y proyecciones en modelos de machine learning. También documentar con rigor, utilizar LaTeX para la notación matemática y GitHub para la gestión de versiones del código analítico. Las preguntas orientadoras es que esas preguntas actúan como un hilo conductor de la investigación que el estudiante debe realizar. Sobre el álgebra formal, ¿por qué el espacio columna de una matriz A es exactamente igual a el rango de dicha matriz? ¿Por qué el espacio columna de una matriz A es exactamente igual al rango de dicha matriz? Bueno, en realidad el espacio columna es un espacio vectorial y el rango vamos a entenderlo como la dimensión de ese espacio vectorial. ¿Y qué relación geométrica existe entre el espacio fila y el espacio nulo? Y vamos a ver que el espacio fila y el espacio nulo tienen una relación de ortogonalidad. Bueno, en realidad es sí, porque toda fila del
de la matriz, que hace parte del espacio fila de la matriz, es ortogonal a cada vector del espacio nulo, porque los espacios nulos son vectores que multiplicados por A dan 0. Entonces esos vectores, el fila y el nulo, van a ser ortogonales. Y sobre la aplicación de ciencia de datos. Entonces, si el dataset de sensores de humedad en un cultivo de palma de aceite tiene un espacio nulo de dimensión mayor a 0, ¿qué nos dice esto sobre la eficiencia de nuestra red de sensores? Entonces, si el dataset de sensores de humedad en un cultivo de palma de aceite tiene un espacio nulo de dimensión mayor a 0, ¿qué nos dice eso sobre la eficiencia de nuestra red de sensores? Entonces, como la red de sensores para los sensores de humedad en un cultivo de palma, entonces si el espacio nulo tiene una dimensión mayor a 0, ¿qué nos dice sobre la eficiencia de esa red de sensores? De pronto que no son tan eficientes, hay algunos que dan redundancia. ¿Y cómo ayuda el concepto de espacio-columna a entender si un sistema de ecuaciones sobre costos de producción tiene o no solución única? Entonces, sobre el contexto del rango de negocios y agro, en una matriz de transacciones comerciales, ¿qué información crítica se pierde si eliminamos las filas que pertenecen al espacio nulo izquierdo? Entonces, en una matriz de transacciones comerciales, ¿qué información crítica se pierde si eliminamos las filas que pertenecen al espacio nulo izquierdo? Es decir, al nulo de la matriz traspuesta. ¿Qué pasaría si, qué información se perdería si le quitamos filas al espacio nulo izquierdo? Al espacio nulo, si le quitamos algunas filas. Porque entonces eso sería, el nulo izquierdo es el nulo de la traspuesta, es decir, los vectores que son ortogonales ya no a las filas, sino a las columnas de A. Las columnas de A, las que sean ortogonales a las columnas de A. Entonces, si quitamos vectores que sean ortogonales a las columnas de A, ¿qué es lo que estamos quitando? Es lo que queremos ver. ¿Y cómo podemos usar la nulidad de una matriz para detectar multicolinealidad antes de entrenar una red neuronal para predecirles el precio, por ejemplo, del café? Entonces, ver como la nulidad, cómo usarla para entonces detectar esa multicolinealidad antes de entrenar una red neuronal y así pues tratar de evitarla. Y la red neuronal así nos prediga mejor el precio del café. Entonces, el siguiente paso sugerido, ahora que tenemos la hoja de ruta clara, te gustaría proceder con la introducción, punto 6, y las situaciones problemáticas, punto 7. Es aquí donde planteamos el caso de la agricultura de precisión y la optimización administrativa. Entonces, vamos a seguir con ese. Entonces, vamos a darle un cuerpo a la narrativa del módulo. Entonces, en la metodología de Clara Mejía, la introducción conecta el qué con el para qué. Las situaciones problemáticas aterrizan la teoría en el barro, literalmente en el caso agropecuario. Entonces, vamos a darle el para qué. Entonces, la introducción es que en la era de la agricultura 4.0 y la administración basada en datos, nos enfrentamos a un problema común. La abundancia de datos no siempre traduce en abundancia de información. La matriz, que contiene miles de registros de sensores o transacciones financieros, puede ser en realidad una estructura hueca si sus variables están altamente correlacionadas. Entonces necesitamos un dataset de variables no muy correlacionadas para que no haya redundancias. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, en este módulo estudia los subespacios asociados a una matriz, que son las estructuras óseas de los datos. Esos son los subespacios asociados a una matriz, son las estructuras óseas de los datos. El espacio columna nos dice qué podemos predecir o alcanzar con nuestras variables actuales. Eso, el espacio columna nos dice qué podemos predecir con nuestras variables actuales. Entonces, que podemos predecir mucho o poco. Entonces, si son todas las columnas LI, pues entonces podremos predecir mucho. Y si no todas son LI, pues entonces ya no podemos predecir tanto. Y el espacio fila nos revela la esencia de nuestras observaciones, ver cuáles son las observaciones esenciales. ¿Cuáles son las observaciones esenciales? La columna nos indica qué podemos predecir y el espacio fila nos indica cuáles son las observaciones en nuestros datos que son más importantes. Y quizás lo más importante para un científico de datos, el espacio nulo,
que nos muestre la redundancia, aquello que, aunque parece información, es simplemente ruido o duplicidad que puede confundir a un algoritmo de Deep Learning. Entonces aprendemos a diseccionar esas matrices para construir modelos más ligeros, precisos y explicables. Situaciones problemáticas. Entonces a continuación planteamos dos escenarios donde el álgebra de subespacios es la única herramienta capaz de resolver la ineficiencia operativa. Entonces aquí situación: ingeniería agropecuaria, agricultura de precisión. Entonces en el cultivo de caña de azúcar tecnificado se han instalado 10 tipos de sensores que miden variables ambientales: humedad relativa, temperatura del suelo, radiación par, velocidad del viento, etc. Y para predecir el rendimiento de la biomasa, Sin embargo, el equipo de ingeniería sospecha que muchos sensores están midiendo fenómenos físicos casi idénticos. Entonces, el reto es utilizar el espacio nulo para identificar si existe una combinación lineal de sensores que resulta en cero, redundancia total. Y si la nulidad es mayor a cero, la empresa está gastando dinero innecesario en mantenimiento de hardware que no aporta información marginal al modelo de Machine Learning. Entonces así va a poder, mejor decidir qué hardware va a hacerle mantenimiento, porque hay otros que no lo requieren. En la situación 2, en la administración de empresas, en optimización de portafolio, es una comercializadora de insumos agropecuarios, tiene 5 bodegas distribuidoras y 8 puntos de venta. La gerencia financiera registra los flujos de inventario en una matriz de adyacencia y costos. Si desea saber si todas las rutas de distribución son independientes o si existen rutas que puedan ser expresadas como la suma de otras. Entonces el reto es determinar la base del espacio fila para simplificar la logística. Si una fila, es decir, una ruta, pertenece al espacio generado por las otras, esa ruta es logísticamente redundante. Entonces el objetivo es encontrar el rango de la matriz para determinar el número mínimo de rutas críticas necesarias para cubrir la demanda sin sobrecostos. La demanda sin sobrecostos. Entonces ahora generación de datasets artificiales con Python. Entonces para resolver estas situaciones generamos los datos que un profesional encontraría en un repositorio en GitHub. Entonces aquí dataset 1, sensores agropecuarios, situación 1. Entonces aquí lo va a generar. Aquí para el dataset 2. Entonces aquí separamos. Y aquí para el DF agro. Entonces ya tendríamos ese. Nos genera ¿cuántas muestras? 100. Entonces aquí nos generó 100 muestras con 5 atributos. Era temperatura, humedad, radiación, S4 redundante y S5 redundante. Es decir, 2 atributos que generó redundantes. Y ya el dataset de flujos logísticos, la matriz de costos de 4 rutas hacia 3 centros. Forzamos que la fila 4 sea dependiente de la 1 y la 2. Entonces aquí R1 es 100, 200, 150, R2 es 50, 80, 60, y R3 120, 110, 130, y R4 es R1 más R2, que esa sería la fila redundante. Es así, él coge con np.array, coge esas 3 y las vuelve unas, construye con estas R1, R2 y R1, R2, R3, R4, las 4 filas de una matriz de 3 columnas. Y aquí nos genera el data frame con columnas, columna A, columna B, columna C, y el indexadas con ruta 1, 2, 3, 4. Entonces así podemos ver SDF administrativo también. Entonces aquí con eso vemos los dos datasets. Este es el otro dataset. Entonces, ¿qué generó para ya la situación administrativa? Una matriz de adyacencia con las rutas. Entonces la ruta 1 y la ruta 4 es una combinación de 2. Es la suma de, en este caso 150, la suma de las dos primeras. Entonces la ruta 4 es la suma de las dos primeras, es combinación entonces de las dos rutas, de las rutas 1 y 2. Y a continuación entonces daremos el rigor matemático necesario utilizando LaTeX para formalizar la intuición geométrica que hemos construido. En la metodología de la profesora Clarelena Mejía,
la formalización no es un fin, sino un lenguaje que permite programar soluciones robustas. La formalización no es un fin, utilizando el LaTeX, sino un lenguaje que permite programar soluciones robustas. Entonces, definiciones asociadas al módulo. Entonces, SAA, que pertenece a R sub M por N, una matriz que representa nuestro conjunto de datos, donde M es el número de observaciones, lotes o transacciones, y N es el número de variables, sensores o indicadores financieros. Y el espacio columna, column space, es el espacio columna de A, denotado con CDA, es el subespacio de RM generado por las columnas de A. Representa todas las combinaciones lineales de las variables. CDA es entonces todos los B que pertenecen a RM, tales que B es igual a A por X para algún X en Rn. Entonces, en realidad, el espacio columna son moviendo todos los X en Rn, son todos los B que se obtienen al multiplicar por A. Es decir, y eso en realidad eso está diciendo, eso es la manera, eso también se puede decir como las combinaciones de las columnas de A. Porque el producto matricial AX se puede ver como una combinación lineal de las columnas de A, donde los escalares son los componentes del vector X. Eso también lo pueden ver así. De pronto yo también le voy a poner eso, porque quiero que esa definición también nos quede ahí. Entonces, la que le voy a decir, dame la definición siguiente de espacio columna CDA en términos de A y las componentes del vector X, que van a ser entonces ese vector X van a ser sus componentes, pues X1, X2, hasta XN. 1, 2, 3, XN. Verdad. Así, fue mi chica. Ahora vamos a darle aquí y